Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hasta aquí estaré leyendo de la palabra del Señor. Y hoy quisiera adentrarme en estos temas, ¿no? En el tema justamente de lo que es el camino del Señor, en los temas de lo que es el engaño del pecado y cuál es la maldad delante de Dios. Creo que son tres temas muy importantes para que nosotros podamos desarrollar. El camino del Señor, cuál es el engaño del pecado y cuál es la verdadera maldad. ¿Por qué hablar del camino del Señor es importante? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el disgusto de Dios era porque el pueblo de Israel andaba vagando en su corazón y no conocía los caminos de Dios, no conocía el camino del Dios vivo. Entonces, a causa de que, como dice el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos.
En la Biblia nos dice que en cuanto al Señor Jesucristo, le fueron dados a conocer sus caminos y se gozó en ellos. Si nosotros vemos el camino del Señor, lo llevaba en una única y sola dirección. ¿Hacia dónde lo llevó el camino de Dios al Señor Jesucristo? Hacia la cruz. Lo llevó hacia entregar su vida. Pero el camino del Señor no fue cortado por la crucifixión. No se vio entorpecido por la muerte, sino que, como dice la Escritura en cuanto a Él, no dejaré que mi santo vea corrupción. Y al tercer día envió a su Espíritu para que Él se levantara victorioso de entre los muertos. Y cuando se levantó en victoria ante la muerte, se llevó consigo cautiva la cautividad. Aquellos que estaban sujetos a servidumbre por el temor de la muerte y que estaban separados de Dios, fueron tomados cautivos por el Señor Jesucristo, para que pudieran ser un pueblo santo, sin mancha, delante del Señor. Después vamos a adentrarnos más en ese tema en particular y a explicarlo con más detalle. Pero aquí podemos ver que el conocer el camino del Señor es importante, dado que Dios se disgusta cuando un hijo suyo o una hija suya no conoce su camino, ¿no? Cuando un hijo suyo o una hija suya no conoce su camino, no puede llegar a contentar el corazón de Dios. Por eso es tan importante conocer el camino de Dios. La Biblia dice: he aquí que he puesto delante de ti dos caminos. Escoge bien, dice, he puesto la vida y he puesto la muerte. Escoge la vida para que puedas vivir. Entonces, aún nosotros, aparte del camino del Señor, encontramos otros caminos. Es más, el sabio Salomón dice que al hombre todos sus caminos le parece que son derechos, pero el fin de ellos, ¿qué es? Un fin de muerte. Entonces, aparte del camino del Señor, encontramos otros caminos, de los cuales la Biblia dice que son su fin, un fin de muerte. Aunque estos parezcan delante del hombre que son caminos rectos, que son caminos aprobados por Dios, su fin es un fin de muerte. Por eso también es importante conocer los caminos del Señor para que nosotros no nos desviemos cada uno por nuestro propio camino. Es más, dice la Escritura: encomienda a Jehová tu camino y Él se encargará de enderezar tu vereda. ¿Por qué habla de encomendar su camino? Nuestro camino al Señor. Por la impresión que nosotros podemos tener de nuestro camino. Que puede tener que tengamos una impresión de que ese camino es correcto. Cuando nosotros lo encomendamos a Dios, ahí justamente es donde comienza el bien para el creyente. Ahí es donde comienza el bien para los cristianos. Ahí es donde comienza el bien para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque comienza la negación de uno mismo. Cuando encomiendo mi camino al Señor, ¿qué sucede? Que yo empiezo a decir en mi corazón: aunque mi camino que está delante de mí, a mí me parece correcto, a mí me parece un camino provechoso, a mí me parece que es el camino que debiera de estar tomando, ¿qué es lo que hago al encomendarlo a las manos del Señor? Hacer a un lado mi propia opinión o la estimación de ese camino para comenzar a apoyarme en Dios, para comenzar a descansar en Dios. Por eso es muy importante el que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no confiemos en la estimación de lo que para nosotros es correcto, sino que comencemos a apoyarnos en Dios. Justamente el camino de muerte
es todo camino trazado por la inventiva humana, todo camino trazado por el hombre. Su camino es un camino, ese camino es un camino de muerte, aunque al hombre le parezca que es el camino correcto. ¿Por qué es un camino de muerte? Porque no lo va a llevar nunca a la verdadera felicidad, porque nunca lo va a poder llevar a que sea plenamente feliz. ¿Por qué? Porque apartado del Señor, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios habla cuando nos hace mención de un camino diferente al camino del hombre? Nos está hablando del camino de la fe. Por eso, ¿cómo comienza este texto que hemos leído? Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como quienes le provocaron en el día de la tentación del desierto, donde lo fueron tentando a Dios y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y al final de este pasaje nos dice claramente, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, ¿en qué consiste el camino del Señor? ¿En qué consiste el camino de Dios? En el camino de la fe. En que nosotros podamos caminar en este mundo apoyados en la palabra de Dios, que es el diseño original de Dios para la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a semejanza de Dios lo creó. Y el hombre vivía por la palabra de Dios, aunque había sido formado del polvo de la tierra, lo cual habla de debilidad, ¿no? Porque era barro. El barro, por más que nosotros lo moldeemos, le demos forma, aunque lo dejemos en el proceso de secado, dejándolo secar, que endurezca al sol, o lo pasemos por el fuego para que se haga más sólido todavía. ¿Qué sucede? Cuando cae esa pieza, se resquebraja y nunca más se puede volver a reconstruir. Pero ¿cómo ese hombre, en el principio que había sido formado del polvo de la tierra, podía vivir en este mundo y señorear sobre toda la creación de Dios? Por la palabra de Dios. Porque Dios, por su palabra, le había dado un mandato. Le había dicho que se multiplicara y que sojuzgara la tierra, o sea que ejerciera sobre la tierra señorío, sobre toda la creación. De modo que toda la creación correspondía y respondía a ese hombre Adán. Y Adán tenía ese poder por la palabra que Dios había dado. Dios, en su diseño original con el hombre, lo había formado para que viviera por su palabra. De hecho, todas las cosas, nos dice claramente Hebreos, que fueron constituidos por la palabra de Dios. De modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? Es el camino de la fe. Es el que nosotros podamos apoyarnos en la palabra del Señor. Es más, cuando habla del engaño del pecado, nosotros tenemos que hacer referencia, ¿cuándo se introdujo el pecado a la humanidad? ¿Cuándo entró el pecado en el mundo? Cuando el hombre tuvo el conocimiento del bien y del mal. Justamente el vivir por obras, juzgando lo que es bueno, lo que es correcto, lo que tiene buen nombre, justamente juzgando lo que es malo, lo que es incorrecto,
no es el modelo de Dios para la vida del cristiano. El modelo de Dios para la vida del cristiano es que viva por la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos ver en el libro de Génesis cuando Rebeca le dijo a su hijo Jacob: no importa si tu padre te maldice, que la maldición recaiga sobre mí. ¿Por qué? Porque le había dicho Rebeca: mira, he oído que tu padre ha determinado bendecir a tu hermano Esaú. Y hoy yo voy a preparar comida para tu padre. Tú irás delante de tu padre y le dirás: bendíceme que soy tu hijo Esaú. Y Jacob comenzó a calcular y dijo: mi hermano es velloso, yo soy lampiño. Mi hermano es fornido, yo soy un hombre débil, pusilánime. Si me descubriere y viere que este engaño, entonces en vez de bendecirme, me maldeciría. ¿Qué es lo que le dijo Rebeca? Anda, atiende a mi voz, ve y haz como te digo, y si te maldijere, que la maldición recaiga sobre mí. ¿Por qué podía tener tanta valentía Rebeca? ¿A causa de qué? De que ella sabía que Dios había determinado que el mayor sirviera al menor. Cuando ella estaba con sus 2 hijos en su vientre, en un momento de gran dolor a causa de los 2 bebés en su vientre, ella renegó y le dijo: no reniegues, porque en ti hay 2 naciones, pero el mayor, dice, servirá al menor. Entonces ella sabía que la bendición, aunque su marido quería privilegiar a Esaú por ser el más fornido, por ser un hombre de casa, aunque su marido quería privilegiar a Esaú porque era el primogénito, ella sabía que Dios ya había determinado y había dado la palabra de que el menor era el que sería bendecido. Así que no le preocupaba ir con engaño delante de su marido. ¿Por qué? Porque sabía que la bendición, aunque el marido no lo comprendiera, iba a recaer sobre su hijo Jacob, sobre el más pequeño. Y cuando Jacob recibió la palabra, entonces salió por la palabra de su madre adelante. Y cuando su papá le preguntó, le dijo: ¿quién eres? Porque la voz es de Jacob, dice. ¿Cómo ha llegado tan prontamente? ¿Qué hizo Jacob? Dijo: yo soy tu hijo Esaú. Dejó a un lado su identidad como segundo hijo, dejó a un lado su identidad de Jacob y tomó la identidad de Esaú. Y nuevamente le dijo: acércate para que pueda besarte. Y cuando se acercó, ya el contacto era otro. Así que imagínense los pensamientos, cómo lo batallarían a Jacob. Sin embargo, ¿qué hizo él? Se acercó y no temió, sino por el contrario, se acercó. ¿Qué es lo que dijo el padre? El olor es de Esaú. Entonces, él pudo vencerse a sí mismo por la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos por su palabra. No quiere que vivamos por nosotros mismos bajo nuestro juicio dado por la conciencia, porque ahí es donde vamos a ser engañados. Justamente el engaño del pecado se introdujo en la humanidad cuando los hombres gustaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras el hombre no había comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tenía vida y tenía la vida de Dios. ¿Por qué? Porque participaba de la obra de Dios por la palabra de Dios. Pero cuando comenzó a separarse de Dios, ahí comenzó a oír otra voz. Por eso cuando comió del árbol y Dios le buscaba al hombre, ¿qué dijo? Me escondí porque tuve temor, porque estaba desnudo. Y la voz divina le dijo: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Ya Adán escuchaba otras voces.
tenía otro juicio acerca de cómo presentarse delante de Dios. Y en su juicio, ¿qué es lo que hizo? Vestiduras con hojas de higuera. Vestiduras con hojas de higuera que son muy difíciles de entrelazarse y que tienen muy poca resistencia, lo cual era una vestidura sumamente inapropiada y a la vez era algo molesto, ¿no? También, así que podemos ver claramente, ¿no? Claramente que cuando el hombre hace por sí mismo, lo que hace es inapropiado, lo que hace causa molestia. Cuando el hombre hace por sí mismo, lo que hace tiene poca durabilidad. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Salir adelante por la obra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los caminos del Señor? El camino de la fe. Me diste a conocer tu camino, me has llenado de alegría, me ungiste con óleo de alegría. ¿Cómo pudo alegrarse el Señor, aun cuando ese camino lo llevaba a la cruz? Por el gozo que tenía puesto por delante, porque sabía que yendo a la cruz dejaría de ser el unigénito Hijo de Dios para ser el primogénito entre muchos hermanos. Y claramente él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Todo lo que he visto y he oído del Padre es lo que hago. Nada hago por mí mismo. Así que, ¿cómo vivió el Señor Jesucristo? Por la fe en la palabra de Dios. Es más, la Escritura nos va corroborando en el Evangelio, en cada uno de los hechos del Señor Jesucristo, diciendo: y esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de él. Y iba siendo llevado conforme a la Escritura. Entonces, los caminos de Dios, el camino de Dios no es el camino de la rectitud según el juicio del hombre. No es el camino del juicio y de la apreciación del hombre. El camino de Dios es el camino de la fe. Es el camino de la fe. Es más, si nosotros quisiéramos razonar las cosas de Dios juntamente con aquellos que no han tenido un nuevo nacimiento, para ellos es locura. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura acerca del camino de Dios para los que son incrédulos, para aquellos que no les ha amanecido el Señor, aquellos que no han tenido la revelación? Que las cosas de Dios para el hombre carnal les son locura. ¿Por qué? Porque se han de discernir de manera espiritual. Entonces, hay cosas que al hombre natural le parecen locura, pero a nosotros, quienes caminamos en el camino del Señor, quienes no andamos por vista, sino que andamos por la fe, entendemos qué es la voluntad de Dios y vamos siendo llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. El gran problema de muchos cristianos hoy en día es que no retienen la palabra del Señor. Son oidores olvidadizos. El gran problema de muchos cristianos hoy día es que no retienen la palabra de Dios. Cuando les surge un problema o una situación, actúan humanamente. Lo primero que aflora es la naturaleza caída, la naturaleza carnal, y muchas veces actúan bajo la influencia de esa naturaleza caída, de esa naturaleza carnal, no esperando en Dios, no dejando que Dios sea el que obre y quien glorifique su nombre. Por eso es muy importante que tengamos palabra, que tengamos una palabra de Dios. No importa la situación que estemos viviendo, si tenemos una palabra de Dios, vamos a poder salir adelante. Yo me imagino a Rebeca cuando su marido tenía determinado bendecir a Esaú. Ella no le importó la situación, no le importó que su marido era su cabeza, ni le importó incidir en las decisiones de su hijo menor Jacob,
para que vaya con engaño delante de su marido, sino que en todo ella trabajó para que la palabra de Dios se cumpliera. ¿En qué se apoyaba? En que Dios ya había hablado. De igual manera, así podemos ver en la Escritura, años después, a Tamar, la esposa del primogénito, ¿no? Que no le había dado descendencia. Entonces, ¿qué hizo? Se vistió con ropas de ramera para concebir de su suegro. ¿Por qué? Porque sabía que la promesa de Dios era que de una de las tribus de Jacob o de Israel, quien luego fuera Israel, tenía que nacer el Mesías. Entonces ella trabajó para que naciera el Mesías. Como su hijo, su marido habían muerto y así no habían dado descendencia, entonces ¿qué hizo ella? Trabajó para que pudiera tener descendencia y de esa manera el Mesías pudiera venir al mundo. Entonces, hermano querido y hermana querida, el camino del Señor, cuando habla no conocieron mi camino, es porque fueron incrédulos, porque no pudieron confiar. Cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué hicieron? Endurecieron el corazón para que esa palabra no entrara en ellos y de esa manera le disgustaron a Dios. A partir de que la palabra de Dios no entró en su corazón, ¿qué pasó? Empezaron a vagar en sus corazones, a pensar hoy una cosa, mañana otra, pasado otra, y así como tanta gente anda vagando en sus corazones. No tiene un destino claro, no tiene un rumbo claro. ¿Por qué? Porque no tiene una palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una palabra de Dios. No importa la situación. Si tenemos la palabra de Dios, por la palabra de Dios, nosotros vamos a poder salir adelante. Porque ella es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la que obra en nosotros y hace que lo imposible sea hecho posible. Hoy hemos estado hablando sobre los caminos del Señor. Mañana vamos a ahondar un poco más sobre el engaño del pecado y lo vamos a ver a través también de la carta de Romanos para que podamos entender en qué consiste el engaño del pecado. Y luego vamos a estar mirando cuál es el corazón malo. Pero yo creo que a esta altura usted ya lo está comprendiendo. Doy gracias al Señor por este tiempo y la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta palabra. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, hogares y familia, y que la gracia y la gloria de Dios se haga manifiesto en todo tiempo a través de ustedes. Que Dios les bendiga. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,